Bien, vamos a construir el primer controller. Antes vamos a eliminar las clases de ejemplo que realmente no ocupamos, las de Weather Forecast y Weather Forecast Controller. Vamos a borrarlas. Delete y delete acá también. Ok, dentro de controllers voy a crear una nueva clase. Esta se va a llamar Client Controller porque queremos crear este primer controller para la clase de Client. Acá tenemos que definir el espacio de nombres, que es el nombre del proyecto, punto controllers, la ubicación de esta clase en nuestro proyecto. La clase va a ser pública, public class, se va a llamar client controller. Y para que esta clase sea en realidad un controller, ocupamos que descienda de la clase controller base. Controller base. Esta clase proviene de este espacio de nombres, Microsoft ASP.NET Core MVC. Entonces hay que incluir ese espacio de nombres. También a esta clase tenemos que agregarle los siguientes atributos: API Controller y Route, así como vimos en el controlador de ejemplo, el de Weather Forecast. Y en Route aquí ponemos el siguiente patrón, ponemos la palabra Controller. ¿Okay? Para acceder a este controller, haciendo una diagonal en la ubicación del proyecto, la URL, perdón, del proyecto, diagonal nombre del controlador. También aquí defino mi constructor, Public Line Controller, y aquí voy a hacer una referencia al contexto, porque en mi control voy a querer recibir solicitudes del cliente y esas solicitudes van a realizar operaciones en la base de datos, o sea, voy a trabajar con mi clase Bank Context. Así que para poder utilizar el Bank Context, para poder acceder a esa clase, tengo que agregar la referencia using Bank API carpeta data, que es donde se ubica Bank Context. Y ahora sí acá voy a definir una variable que va a ser privada, private, y también va a ser read only, o sea, no voy a modificar de ninguna forma a esta variable. Va a ser tipo bank context y como nombre le pongo guión bajo context. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí en mi controlador voy a poner como parámetro a un objeto tipo bank context que se llama context, y dentro del constructor voy a hacer que mi variable de la clase context sea igual al parámetro. Ahora eso es posible porque recordemos que en program ya incluimos a bank context como un servicio inyectado a la aplicación. Entonces con dependency injection, aquí en mi controller, estamos referenciando a ese contexto. Y ya que tenemos la estructura base del controller, ahora sí creamos primero los dos métodos que van a manejar las solicitudes GET. El primero va a manejar la solicitud GET para enviar todos los elementos de la tabla client. Así que aquí voy a poner un método que sea público, que devuelva una colección IEnumerable de objetos tipo client. Aquí client no es visible porque me falta incluir aquí using lo mismo, bank API data, pero la carpeta bank models dentro de data. Okay, está acá, donde se ubica la clase client. Okay, el método se puede llamar simplemente get y el método devuelve lo siguiente, solamente una línea de código. Aquí accedo al contexto, context.clients.toList. Y el método tengo que marcarlo con el atributo HTTP GET. Esto implica que una solicitud GET hacia mi controller va a ejecutar a este método GET. Entonces en context recordemos que cada tabla se puede acceder con estas variables. Entonces accedo a clients y dentro de clients al método toList. Y esto me devuelve toda la información de la tabla clients como una lista. Así que este método devuelve toda la información. Ahora quiero otro método que de hecho voy a copiar esta información, http get. Este se va a llamar get by id. Ahora quiero devolver solamente un registro por id. Y aquí también el get va a cambiar este método porque ahora como parte de la solicitud también va a haber un id. Y esto implica que una vez que accedo a client, una vez que quiero consumir este controller,
escribo una diagonal y aparte el ID, el valor del ID que quiero obtener. Ahorita vemos cómo funciona. También acá esto va a cambiar porque no quiero una lista. Ahora quiero lo siguiente. Quiero un objeto tipo action result. Los métodos dentro de un controller también se conocen como acciones. Entonces, esta clase action result posibilita que pueda obtener diferentes métodos que proporciona la clase controller base. Okay, entonces aquí esto también va a cambiar. No quiero una lista. Aquí escribo lo siguiente. Defino una variable que se va a llamar client. Esto va a ser igual a, en mi contexto, igual en la tabla clients. Ahora quiero encontrar un registro en específico. Escribo find y paso como parámetro un ID. Y de hecho aquí como parámetro del método voy a escribir int ID y paso al método find a ese ID. Entonces, cuando hagamos esta solicitud vamos a pasar un ID como parte de la URL y ese ID es el que se va a tomar como parámetro de este método, que es el que pasamos al método find del context. Ok, entonces idealmente traemos aquí un registro existente, pero en caso de que no tenemos que mandar una respuesta apropiada. Entonces aquí voy a poner if client is null, que si no se encontró un registro con ese ID, vamos a devolver el método not found. Not found. Pero si sí se encontró, o sea, si client no es nulo, simplemente devuelve a ese cliente. Ahora aquí el método not found, si ponemos el cursor encima, vemos que esto devuelve un status 404, que significa not found, o sea, no se encontró ese recurso que el cliente solicitó. Así que en este punto vamos a revisar algunos de los códigos más populares, más comunes de status HTTP. El primero es 200. Esto es OK. Implica que la solicitud, casi siempre una solicitud GET, fue exitosa y la respuesta que recibe el usuario incluye el recurso solicitado. Después tenemos el código 201. Esto significa created. Y típicamente esta es una respuesta, un código que se devuelve después de un post. Entonces el post fue exitoso, implica que se ha creado un nuevo recurso en el servidor y este recurso se devuelve en el cuerpo de la respuesta. Después tenemos el 204, no content. Aquí la solicitud, típicamente un put, fue exitosa, pero la respuesta no tiene ningún contenido. Después tenemos dos tipos de código que son errores de cliente. 400 significa bad request. Esto implica que el servidor no puede procesar la solicitud debido a una sintaxis inválida, que típicamente es un error del cliente. Algo en la solicitud es inválido, es incorrecto. El 404, not found, que creo que es de los más conocidos. Esto implica que el servidor no puede encontrar el recurso. Y también esto es típicamente por un error del cliente. Y por último el 500, que es un internal server error. Aquí el servidor encontró una situación inesperada, lo que le impide procesar la solicitud. Entonces, si hay algún tipo de error en el que el servidor no sabe qué tipo de respuesta enviar o que hay algo que falló dentro del proceso de la solicitud, se envía este 500. Ok, así que vamos a probar nuestro controller. Vamos a correr la aplicación y la probamos con Postman. Aquí en Postman, Weather Forecast ya no existe. Ahora en este mismo URL voy a querer acceder al controller client con el método get. Vamos a enviar la solicitud y en mi caso tengo estos registros. Aquí la respuesta va a tener los registros de la tabla client que ustedes tengan en su máquina. Yo en mi máquina en este momento tengo solamente estos registros, son creo que 6 o 7, pero si ustedes aún no tienen ningún registro en la tabla client, pues aquí va a haber un JSON vacío. Ok, entonces este fue la solicitud al método get, a este de acá. Hicimos un get hacia el controller client y se devolvió este resultado. Ahora vamos a hacer un get, pero pasando un ID. Vámonos a Postman de vuelta y ahora digamos que quiero la información solamente de este cliente con ID de 4. Voy a poner igual la petición es get y aquí en client pongo diagonal 4. Este es el ID. Vámonos a send y aquí está mi único objeto. Y nota cómo el resultado de cada petición es un 200.
porque la petición fue exitosa. Igual si me regreso a hacer la solicitud de get de todos los clientes, tengo igual un 200. Pero por ejemplo, si quisiera acceder a un ID que no existe, por ejemplo, aquí tengo estos valores, digamos que quiero acceder a un cliente que tenga el ID de 20, que no existe en mi base de datos. Doy send y tengo un 404. ¿Ok? No se encontró el recurso, que fue lo que especifiqué en esta condición de aquí. Si mi cliente es nulo, o sea, no se encontró, entonces se va a devolver un método not found, o sea, un status 404. Y estos fueron los dos métodos get. Uno para traernos todos los registros y el otro para traernos un registro específico proporcionando el ID.